Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos una vez más en un programa de Son Politicón a través de Flaxo Radio. Recordarles que estamos llegando a ustedes a través de nuestras diferentes páginas en redes sociales, como en Facebook, Twitter y YouTube. Ustedes pueden sintonizarnos, escucharnos, amplificarnos en cualquiera de estas redes sociales a nivel mundial. Son exactamente las 12 horas con 15 minutos. Hoy es jueves 15 de octubre del 2020. Octubre que ha sido, creo, un mes bastante significativo, al menos en los últimos 12 meses de nuestra vida política y social. Así es que nosotros vamos a analizar el día de hoy el tema de las protestas de octubre del 2019, a ver cuáles son estas nuevas lecturas, estas reflexiones que podemos hacer el día de hoy con nuestros invitados. Quiero agradecer también a Javier Macas, quien está detrás de los controles, ayudándonos para que esta transmisión pueda ser posible. También indicarles que estamos siendo retransmitidos por Signo Comunicación Visual y también por Mainstream Agencia. Ustedes tienen algunas posibilidades, como digo, para poder escucharnos. Doy la bienvenida también a Karen Dávila, quien es mi compañera y que nos va a acompañar a lo largo de esta transmisión en la conducción del programa. Bienvenida, Karen, qué gusto estar nuevamente contigo aquí en Son Político. Hola Andrés, qué gusto, un jueves más, muchísimas gracias. Como bien lo has mencionado, este día vamos a analizar las protestas de octubre del año pasado. Para eso hemos invitado a tres personas. Voy a presentar a continuación. En primer lugar recibimos a María Belén Garrido. Ella es docente investigadora, actualmente está realizando sus estudios de doctorado en la Universidad de Eichstätt en Alemania. También recibimos a Paola Lozada, docente e investigadora de la Universidad Católica y también de la Universidad Andina Simón Bolívar, experta además en estudios de paz y conflicto. Y finalmente damos igual la bienvenida a Franklin Ramírez, quien también es profesor e investigador de Flaxo Ecuador en el Departamento de Estudios Políticos. Muchísimas gracias por darse cita a esta entrevista. Bienvenidos todos. Cuéntanos, Andrés. Así es, bueno, muchísimas gracias nuevamente a las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos, gracias a esta posibilidad que nos da el Internet, estamos enlazados desde distintos puntos. Por ejemplo, la profesora eh, María Belén nos acompaña desde Múnich, Alemania, y nosotros cuatro estamos desde Quito en distintos puntos. Pero bueno, vamos a empezar de lleno con nuestro materia de análisis. Así es que empecemos en el caso de la doctora, de la profesora María Belén. Me gustaría saber, digamos, que la violencia de las manifestaciones del pasado de octubre dejó un saldo de 8 muertos, 1.340 heridos y 1.199 personas detenidas a nivel nacional. Partamos de esta base material para saber cuál es la opinión que ustedes tienen, que usted tiene sobre el desarrollo que tuvieron las manifestaciones y el resultado que esto ha generado. ¿Qué lectura podemos hacer respecto a esta realidad ahora que ya ha pasado 12 meses? Bienvenida, María Belén. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué podemos leer actualmente, un año después? Creo que algo muy claro es que a diferencia de las manifestaciones previas que conocíamos de el FUT, de los movimientos sociales, de la CONAIE, en octubre del 2019 el nivel de violencia fue mucho mayor que en cualquiera de las anteriores y el nivel de represión, por lo tanto, o sea, fueron de los dos lados. Se vio un nivel de violencia muy fuerte. Esto no se había visto antes. Esto ni siquiera en los casos extremos que habíamos tenido a partir del regreso ya al sistema democrático, cuando sale Bucarán, cuando sale Maguad, cuando sale el expresidente Gutiérrez. En total creo que hubieron 5 muertos en las 3 salidas de estos presidentes. Y en esta situación, como tú mencionabas, fueron 8 muertos y miles de heridos. Entonces, la situación es bastante diferente. Yo pienso que fue muy diferente porque las condiciones cambiaron mucho durante el tiempo en que estuvo Rafael Correa en el poder. Él cambió mucho las condiciones para eso y eso se ve reflejado claramente en octubre del 2019.
Perfecto. Lo mismo, Paola, para comenzar con usted también, respecto a, digamos, qué reflexión inicial podemos sacar respecto a este proceso que fue de alguna forma violento, como ya dijo María Belén. Yo en lo particular también no había experimentado unas protestas tan fuertes, una represión tan bien grande, que se expresa materialmente en las cifras que mencioné inicialmente. Entonces, ¿qué lectura podremos hacer desde la experiencia que usted tiene y desde los análisis que usted ha realizado? Sí, buenas tardes con todos. De hecho, lo que vivimos hace un año ha sido algo por más inesperado de toda la historia del Ecuador. No habíamos visto, digamos, no, al menos no en la historia moderna del Ecuador, no habíamos visto esa violencia. Hemos llegado, sí, a sentir no solo el pánico, el miedo, sino todas las emociones estaban ahí condensadas. Y de hecho comenzamos a ver situaciones que efectivamente salen de total control. Y algo que llamó mucho la atención, sobre todo que se dejó de lado aquella particular historia y antecedentes que ha habido también en el país con respecto a la no violencia. Entonces, salirnos de ese contexto también ha costado mucho en el Ecuador y hasta ahora sufrimos de ese tipo de repercusiones, no solo a nivel de medios internacionales, sino en general como la misma imagen del país. Perfecto, y ahí para seguir igual en esta misma línea con Franklin, bienvenido, muchísimas gracias también por estar aquí. Eh, digamos que la violencia fue una forma inevitable de expresión, eh, tanto de parte de las autoridades como de parte de los manifestantes. Entonces, eh, pero ¿por qué se produce esto? ¿Es necesariamente tienen que generarse este tipo de formas de manifestación para poder generar alguna especie de cambio, alguna especie de, de toma de decisiones que sean favorables a las necesidades de los manifestantes y que las pueda hacer el gobierno? Sí, gracias por la invitación. Yo quisiera discrepar con mis colegas. Es la primera vez, efectivamente, desde al menos, si tomamos en cuenta el ciclo democrático inaugurado en el 79, que una movilización social, un paro, un levantamiento, es respondido apenas empieza y sin que haya habido ni siquiera una primera alteración real del orden, con un estado de excepción. Esto no había pasado antes. Me parece que en el momento, el jueves empieza el paro, 2 horas más tarde se anuncia un estado de excepción. Todavía la CONAIE no estaba en las calles, solo se había desplegado con fuerza porque tienen capacidad de interrupción y de movilización con un poder de bloqueo enorme, como en todo el mundo. De hecho, los transportistas, cuando los transportistas se movilizan, tienen capacidad de parálisis. Y el gobierno decretó un estado de excepción y movilizó inmediatamente a Fuerzas Armadas. Cuando el movimiento indígena dice que va también a plegarse al paro, en un movimiento también inusitado, hay un despliegue de las fuerzas del orden para ocupar determinadas comunidades para evitar que salgan y empieza la dinámica de la violencia. Entonces a mí me parece que el nivel de beligerancia que tomó la protesta popular de octubre tuvo que ver con la aceleración, con la respuesta inusitada de despliegue de fuerza de parte del gobierno y del Estado ecuatoriano. A partir de ahí se fue como calentando la dinámica, el nivel de represión y de despliegue de las fuerzas del orden en los días más calientes del paro en Quito fue absolutamente inusitado y en gran medida la respuesta de los movilizados tuvo un despliegue defensivo. Todos los organismos de derechos humanos comunicaron esto en los informes posteriores. Entonces, no me parece justo ni realista describir a octubre como una violencia de lado y lado, como el discurso que alguna vez se extendió en América Latina respecto a dos grandes fantasmas, los dos con igual capacidad de despliegue de fuerza. Esto no fue así
sabemos de qué lado están los muertos y los heridos. Si es que vamos a empezar por esta lectura de la violencia, yo sí quisiera dejar claro esta interpretación, esta caracterización de cómo se escenificaron los días de la protesta. Bueno, bien, como bien nos menciona el profesor Franklin Ramírez, las protestas se dieron en este marco de también la aprobación del decreto 883, con el cual se eliminaba el subsidio a la gasolina y al diésel. Entonces, es como la gota que derramó el vaso, podríamos decirlo, porque de hecho ya los sectores sociales, el sector indígena o los propios transportistas de sectores sindicales venían ya con una inconformidad presentándola al gobierno. Sin embargo, la emisión de este decreto fue como el detonante, ¿no? Para las protestas que, si bien es cierto, fueron violentas, de acuerdo a las cifras también que mencionó Andrés en un principio. También hay otras importantes lecciones que se han hecho, que se han analizado de todo lo que ocurrió. Y justamente estaba leyendo un artículo que escribió usted, Belén, junto a la doctora Cecil Mulí, donde hablan sobre estas lecciones aprendidas sobre octubre y algunos logros también respecto del movimiento indígena. Me llamó la atención y quisiera continuar con usted en esta pregunta. Ustedes mencionan en este artículo que hubo incentivos para la violencia, también que hay una falta de entrenamiento de parte de los movimientos en lo que respecta a la disciplina de la no violencia, y finalmente que hay una necesidad de un mayor esfuerzo de parte de las organizaciones justamente para mantenerse en esa disciplina de no violencia. Quisiera que nos comente, ¿considera que los movimientos han trabajado en esas debilidades? Usted que ha analizado desde la época, como nos mencionaba, de las caídas de los presidentes antes de la era democrática. Sí, muchas gracias, Karen. Primero quisiera hacer una aclaración en lo que dijo Franklin. Como tú mencionabas, yo estoy dedicada al estudio de las 3 caídas y exactamente estaba revisando el decreto que pone Maguad del estado de emergencia es del 10 de enero. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas ya estaban divididas y no le hicieron caso y permitieron que ingresen los indígenas sin ningún tipo de represión. Claro. Pero la declaración del estado de emergencia son muchos días antes, o sea, el periodo no es que fue tan pronto, si comparas con la caída de Maguad, solo una pequeña aclaración. En relación a lo que tú me preguntas sobre el artículo, nosotros lo que decimos ahí es que algo que vimos claramente en octubre, o sea, había el movimiento indígena a lo largo de todas las manifestaciones de octubre, dijeron que son pacíficas, que no son violentas, y también hay bastantes videos donde los líderes están hablando de infiltrados. Y eso es algo que nosotros nos referíamos sobre todo, o sea, en la capacidad de planificación para evitar este tipo de acciones que lamentablemente afectan a todo el movimiento no violento. O sea, la imagen que queda después de un año es no solo de los que provocaron la violencia, sino les afecta a todos los movimientos. Y también eso se ve en las reacciones en redes un año después, cuando ahora fueron un grupo del movimiento indígena a Quito. Entonces, eso es a lo que me refiero con, decíamos en las lecciones aprendidas, ¿no? Se debe buscar la disciplina de mantener la no violencia, porque eso hace mantener una imagen. Eso es lo que permite que sigan las siguientes manifestaciones y la gente les dé la bienvenida y les apoye de diferentes estratos sociales. Pero cuando se da esos niveles de violencia y se permite, no con la disposición, sino porque hubieron esos infiltrados, el gran problema es que la imagen en sí del movimiento no violento queda afectada y se reduce el apoyo. Muy bien. Respecto al tema que ustedes están abordando, o sea, me gustaría, por ejemplo, entender, comparando, por ejemplo, las protestas anteriores, ¿no? Los levantamientos indígenas también que vienen desde la década de los 90, que había como una consolidación muy fuerte de parte del movimiento indígena, pero de alguna forma
me da la sensación que fue muy disminuido, fue fragmentado en estos últimos 10 años de periodo de gobierno de Rafael Correa. No obstante, surge este decreto 883 del presidente Lenín Moreno que buscaba la eliminación de los subsidios de la gasolina. Y claro, que también estas medidas las pretendió tomar en ese momento con un nivel de legitimidad bastante bajo, que tenía alrededor de un 12% para ese entonces, para el año anterior, cuando trataba de imponer estas medidas. Esto de alguna forma permitió que se pueda reagrupar este movimiento indígena, ¿no? Entonces, lo que quiero entender, digamos, es la cuestión de la resistencia, si bien esta resistencia indígena es como un proceso histórico que viene desde la conquista misma, desde la conquista española y que se ha seguido sosteniendo. Y ahora bien, digamos que se han articulado los indígenas alrededor de estas luchas, de estas protestas contrahegemónicas, pero ahora me parece que al pasar este año de protestas, este movimiento indígena nuevamente está como fragmentado. ¿A qué se debe esto? O sea, no sé si es que hay algunos desacuerdos internos respecto a las elecciones del 2021 que ya están por venir. Estimado Franklin, no sé si me ayuda con esta respuesta. ¿Yo? Sí, sí, por favor. A ver, en primer lugar, me parece clave seguir con el debate con María Belén, ¿no? Respecto al estado de excepción de las fuerzas del orden. En la caída de Mahuad en el 2000, el anuncio de levantamiento estaba dado desde fines de diciembre y se empezaron Entonces, de todos modos, aún con tu precisión que es correcta, pasó tiempo antes de que el gobierno de Mahuad haya hecho el despliegue y efectivamente, por cuestiones que efectivamente creo que tienen que ver con el reforzamiento de las fuerzas de seguridad durante el tiempo de Correa, efectivamente en esta ocasión el gobierno decreta un estado de excepción y tiene un despliegue de las fuerzas del orden inmediato. Uno. Dos, en segundo lugar, a mí me parecen, a ver, dos cosas para aclarar. Uno, la protesta de octubre fue hegemonizada por el movimiento indígena, pero no fue el único actor que se desplegó. Insisto en decir que esto comenzó con los choferes, que es quizás el actor colectivo más poderoso de este país, solo por encima del movimiento indígena y de los propios militares, ¿no? Cuando el gremio de los transportistas se paraliza este país, no hay modo, como cuando los ferrocarrileros en Francia paran el país, o sea, no hay modo. Efectivamente, si no hay una negociación política o una salida por la fuerza, no se puede concretar alguna dinámica, algún consenso para arreglar el conflicto. Entonces, eso primero, porque es como octubre, movimiento indígena, sí, ok, fueron los que hegemonizaron, pero los que convocaron al paro nacional fueron los choferes. El movimiento indígena se tardó 3 o 4 días en sumarse y llegaron, de hecho, entre el domingo de noche y el lunes acá. Mientras tanto, esos 3 días estuvieron estudiantes, ecologistas, feministas, despedidos por el gobierno, pobladores, la izquierda. Y ya el primer día del paro, el jueves, que fue bastante un despliegue de la movilización enorme, también ya tuvimos los primeros conatos de confrontación, de gas lacrimógeno y todo. A mi modo de ver, esto tiene que ver con que, en tercer lugar, el gobierno se sabía ya un gobierno débil, sabía que la decisión que estaba tomando, o sea, me parece a mí que es como, ¿quién en el Ecuador no sabe que tocar el precio de los combustibles es poner una mecha al conflicto social en este país? O sea, ni siquiera Correa, que tuvo todo el poder que tuvo y que en unos inicios contempló esta decisión, lo hizo, ¿no? Entonces, el gobierno tenía que saber si están tan aceitados los aparatos de inteligencia, aunque después de octubre quedó claro que no están tan aceitados esos aparatos y que más bien hay un discurso político respecto a aquello, respecto a la violencia, pero después volveré sobre eso. Entonces el gobierno sabía que era una medida muy complicada, el gobierno sabía que tenía que ir hasta el fondo para poder concretar esa decisión, y apenas hubo el anuncio de un paro, estaba desplegada toda la fuerza del orden, había una autoconciencia de su debilidad política, de la falta de consenso respecto
a esa decisión de que el diálogo que convocó a un inicio había sido una patraña y que a la medida que acordó los términos de la agenda económica con el Fondo Monetario, dejó de hablar con la sociedad y que por eso mismo requería tener un despliegue de violencia y de control del territorio expedito para que no se ponga en duda un puntal del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario. Esto fue. Entonces, de otro modo, yo no entiendo que en un país donde, bien dice Belén, globalmente las protestas habían tenido, si bien habían sido fuertes, el levantamiento indígena del 90 también fue con cierre de la Panamericana, toma de cabeceras cantonales, si quieren ustedes, secuestro de los alcaldes y juicios populares. O sea, no es la primera vez que esto sucede, pero sí es la primera vez que hay una respuesta tan potente e inmediata en el gobierno, ¿no? Me parece, Aini, que en octubre, entonces para volver sobre tu pregunta, el movimiento indígena también estaba fragmentado, había actores que colaboraron directamente con el gobierno de Moreno, otros que no, por eso también se tardó la movilización indígena en concretarse, pero finalmente, mientras avanzaron los 10 o 11 días de la protesta, terminó más cohesionado el bloque indígena, ¿no? Las organizaciones indígenas, sobre todo la CONAIE. Esa cohesión se ha ido rompiendo otra vez a lo largo de este año. Me parece que lo hemos visto bien en estos días, las diferencias sobre todo entre el ala de Pachacútec y el ala de la CONAIE. Me parece que la resolución que se da en la papeleta electoral demuestra la imposición del ala más moderada del movimiento indígena o del ala más tolerada por las élites y la derrota de la fracción de Isa y Vargas, que representa una continuidad histórica de la convergencia del discurso indígena con un discurso de izquierda radical, como decía el movimiento indígena a fines de los 90, ver con dos ojos como indígenas y como pobres, un discurso étnico y clasista a la vez, que me parece que en otros sectores del movimiento indígena había quedado de lado y quedó de lado concretamente en la candidatura que se está posicionando ahora. Hay varias razones para explicar esa fragmentación, pero quizás lo podemos tocar luego. Justamente a propósito de lo que menciona Franklin, había escuchado algunas versiones de voceros de parte de la CONAIE que mencionan precisamente que ellos ya tenían en su agenda política manifestarse, pero con esta convocatoria que hubo de parte de los transportistas en primera instancia, se aceleró, digamos, la participación del sector indígena en las manifestaciones y de hecho justamente esa violencia, todo el discurso que también venía de parte de los sectores que estaban en contra, obviamente, de la emisión de ese decreto, ya se fue manifestando en esos días de conflicto que hubo, pero Paola, quisiera para usted en esta ocasión preguntarle, ¿cómo se debe preparar la fuerza pública para mantener el orden durante cualquier manifestación o sea, para que no se torne violenta como fue en esta ocasión y que no había tenido precedentes? Sí, gracias la pregunta. Bueno, de hecho, con respecto a la fuerza pública, lo que se ha hecho, al menos hasta ahora por el Estado, ya ha venido preparando, tratando de preparar un poco a la policía, también a los militares, pero también en esta de hecho, en octubre se vio como una separación muy evidente, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los policías? En donde se veía, de hecho, muchísimos videos y hay muchas evidencias del abuso y justamente de la violencia que fue ejercida hacia el pueblo versus la acción por parte de los militares que fue mucho más moderada. En ese sentido, sí, se ha dado por parte del Estado como una cuestión de capacitación, de acercamientos y demás, pero finalmente ellos están supeditados a las órdenes de los civiles, a las órdenes del gobierno. Eh, también hay que entender que dentro de la no violencia, por ejemplo, lo que se busca es que los mismos actores de la sociedad, por supuesto, incluidos policías, incluidos militares, lo que hagan es más bien acercarse más hacia el pueblo, acercarse también a sus demandas. ¿Por qué? Porque también son parte del pueblo, porque estamos buscando temas que son inclusivos. Y dentro de eso, por el otro lado, también podemos ver cómo el gobierno, en esta ocasión, no solo que actuó dentro de parámetros
realmente violentos, sino que además en mucho se habla de no solo retroceso de la no violencia, sino por el contrario, que el gobierno inicialmente podríamos decir que ya se está preparando también en estos temas, es decir, cómo responder a la no violencia y en este caso cómo responder violencia con más violencia. Pero de todas maneras, lo que pasó es que el gobierno ya sabía cómo responder. Si es que encuentra violencia de parte de los manifestantes, parecería ser que no había otra opción por parte del gobierno, o al menos ese es el discurso que se nos quiere entregar. Y por eso es que bien se está justificando cómo se dio un escalamiento y de hecho una correlación de fuerzas importante en estos temas, ¿no? Eh, pero del otro lado, una cosa que no podemos dejar de lado es también esa capacidad de resiliencia, no solo con respecto a los indígenas, que es el tema que se estaba topando justamente antes de esta pregunta, sino en general de las movilizaciones sociales. En el caso de los indígenas, si bien es cierto, se ha encontrado como esta dispersión de toda su fuerza. Al contrario, sí, se encuentran momentos, objetivos inclusivos, se encuentran estos intereses que van más allá de su propio movimiento o de sus propias luchas, tal vez como más identificadas, sino que se establecen como una cuestión nacional. En ese sentido, sí, es interesante no solo la respuesta inmediata, sino además cómo se encontraban cada vez más unidos, cómo se posicionaron dentro del espectro ecuatoriano, cómo lograron el mantener algún tipo de negociaciones, independientemente de los resultados que podemos encontrar después, es que se cumplieron o no con los propósitos establecidos, con la ronda de negociaciones que finalmente sí se puede decir que fue pacífica y que dejó también de lado en mucho un cuestionamiento sobre el poder en el Ecuador, sobre quién tenía realmente el poder, los indígenas versus el gobierno ecuatoriano. Entonces, creo que no se puede hablar estrictamente de las fuerzas del orden, como, sí, retomando tal vez como los pensamientos tradicionales de el monopolio de la violencia por parte del Estado, pero habría que ver también cómo esa violencia por parte del Estado también o se presenta cada vez menos legítima o al menos es cuestionada desde la ciudadanía. Muy bien. Usted tocó un tema que me pareció fundamental, el tema de la negociación, y señala que las negociaciones han sido pacíficas. Bueno, no sé si es que quizás se pueda llamar pacífica tomando en cuenta que dejó 8 muertos y más de 1000 heridos y no sé cuántos detenidos. Entonces yo creo que con esa base se van a negociar a la noche del 12 sí, del domingo 12 de octubre y se sientan en una mesa y que además es una negociación que es televisada. Entonces, no sé en qué sentido se puede decir si es que la negociación total fue pasiva o no fue pasiva. No sé cuál es su postura en este sentido, María Belén y también Frankie. Me gustaría también escuchar sus opiniones al respecto. Perdón, vamos con María Belén. Gracias. Primero quisiera hacer una aclaración. Cuando Karen hizo la pregunta, hay que considerar que la fuerza pública está compuesta por la policía y las Fuerzas Armadas, pero la misión de cada organización es totalmente diferente. Y eso determina cómo van a actuar ellos el momento de una manifestación, cómo ellos son preparados, cómo ellos son educados, con qué armamento están. Esa fue una justa de las discusiones después de estos levantamientos, que el ejército dijo, con las condiciones, como dice nuestra misión, lo que tenemos no podemos hacer, no podemos reaccionar como esperan los gobernantes, y por eso se han pedido los cambios. Entonces, la comparación de cómo reaccionan Fuerzas Armadas y Policía, hay que tomar en consideración eso, sobre todo con los cambios que da Rafael Correa durante los 10 años dentro de la policía y el poder que él le da mucho más fuerte a la policía, ¿no? La fortalece totalmente en ciertas formas.
para este tipo de acciones. Y esto tal vez quisiera mencionar. No sé tú, Franklin, ¿qué opinas? Sí, claramente, ¿no? A mí me parece que que hubo una inversión pública importante en el sector de la policía, también de la defensa, y también me parece que hubo algunos cambios en la doctrina que habría que estudiar, no es mi campo de experticia, pero efectivamente hubo una mayor apuesta estatal en modernizar a la policía. Ahora, la policía siempre fue un actor bastante oscuro y opaco en el Ecuador, en relación sobre todo a cómo iba llegando el discurso de los derechos humanos dentro de la institución. Los militares, las Fuerzas Armadas siempre fueron más permeables al discurso de derechos humanos, incluso por el hecho de que eran un actor corporativo autónomo más poderoso y que podían ser absorbidos o podían internalizar el discurso de la gobernabilidad democrática y los derechos humanos, conservando sus pautas de acción. En el caso de la policía esto siempre fue más dificultoso. De hecho, Flaxo tuvo una experiencia de formación con policías y militares en temas de derechos humanos y siempre fue más complejo llegar con el discurso de derechos humanos a la policía. Sin embargo, yo tengo la impresión que, si ustedes se recuerdan, al inicio del gobierno hubo el famoso caso de Mascarilla. Después hubo donde hay un afroecuatoriano muerto por la espalda. Después hubo un caso en Pozorja, donde hay un ajusticiamiento por mano propia de la comunidad, que terminaron por quemar a 3 supuestos traficantes de órganos, que después se comprobó que solo eran unos ladrones de celulares, algo así, y en esa ocasión la población quemó el puesto de policía junto con los 3 supuestos traficantes de órganos, no sé si los recuerdan. En esos 2 casos la policía prácticamente, actuó en Mascarilla, después se retiró, después hubo el caso de Pozorja, dejó hacer, y por cuestiones de mis trabajos de investigación, pude saber que había un enorme malestar de la policía con el gobierno, con el ministro anterior a María Paula Romo, porque el gobierno no había protegido a la policía, sobre todo en el conflicto en Mascarilla. A partir de ahí me parece que hay un cambio claro, ¿no? La policía logra poner sus condiciones al gobierno y concretamente a María Paula Romo. El policía que disparó al afroecuatoriano en Mascarilla, en el norte del país, es defendido por el Estado. Cambian las condiciones del juicio y cambian las relaciones políticas entre la policía y el gobierno, concretamente el Ministerio del Interior de María Paula Romo. Me parece que esta suerte de recomposición de la relación política entre la policía y el gobierno se vio en octubre, con el despliegue y digamos así, con una policía absolutamente encuadrada en el discurso beligerante del gobierno, y las militares siempre han sido, como dice María Belén, no es un actor que está acostumbrado y no es su misión estar desplegado en este tipo de conflictos, pero sin embargo recordemos que vimos en Quito pasear una tanqueta militar en medio de las protestas, y hay que recordar también cuál es el antecedente del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, dónde se formó, cuál es su lógica de construcción de entendimiento de la seguridad, etcétera. Esto fue lo que vimos esos días en el Ecuador, a la par de un discurso que criminalizó toda la protesta, que habló de un golpe de Estado, que metió preso a 20 venezolanos como falsos positivos acusados de algunos hechos que hasta ahora no se han probado. Lo de la Contraloría, supuestamente que estaba resguardada totalmente todos esos días. Yo estuve ahí permanentemente, nadie sabe qué pasó, ¿no? Entonces llevamos un año después con un control absoluto del aparato judicial del gobierno y no hay pruebas contundentes contra nadie, solo un discurso que tacha de golpista a los movilizados y que criminaliza a todo el mundo. Esto es lo que pasó. Entonces a mí me parece muy complicado como comerse ese discurso y decir que lo que hubo fue la violencia de los manifestantes, ¿no? Me parece que hay un relato oficial que hay que tomar con mucha pinza,
como parte del despliegue de su estrategia de contención de fuerza y política de los movilizados, ¿no? El relato de lo que pasó esos días es mucho más extenso y mucho más complejo que reducir a una cuestión de violencia y no violencia. Bueno, justamente la policía y también las Fuerzas Armadas Militares son actores muy importantes para analizar en el contexto de estas protestas que hubo en octubre del año pasado. También porque de parte de los sectores sociales o los sectores indígenas que se manifestaron, no hay una relación justamente positiva, nunca ha sido así. Entonces, creo que un poco parte de eso también el discurso que tomó después el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, al mencionar que quiere crear un ejército indígena, una guardia indígena, y que también este anuncio fue como que encendió la alarma de las instituciones y también de la sociedad civil, justamente por esta falta de relación que existe, ¿no?, entre la fuerza pública y también los sectores sociales, o esa confrontación que siempre ha habido. Pero si consideramos que otras comunidades indígenas, por ejemplo, como hay casos en Colombia, tienen guardias indígenas y protegen su territorio a través de ellas, que son guardias desarmadas. Quisiera preguntarle, Belén, usted que ha analizado un poco estos casos, de comparar un poco cómo considera que las guardias indígenas pueden contribuir a los movimientos sociales aquí en Ecuador, en sus luchas particulares. ¿Puedes repetir lo último? Franklin tosió y acústicamente no terminé de entender bien tu pregunta. No, tranquila, no hay problema. Quería saber cómo considera usted que las guardias indígenas pueden contribuir a los movimientos de Ecuador en sus luchas. Ah, ya. Sí, bueno, de los estudios que yo he hecho con Cecil y con otros investigadores sobre algunos de los movimientos que han surgido en Colombia, pues sí, como tú mencionas, existe la creación de la Guardia Indígena, pero son en el sentido de defensa del territorio, pero no son con armas de escopetas, o no es ese el sentido, es la presencia. Pueden estar con escudos o tal vez con palos, pero no en una forma de buscar eliminar o la creación de un enemigo, sino de defenderse, de plantarse. El resto de tanto ejército como grupos armados, paramilitares, guerrilla, en fin, tanto que hay en Colombia, sino el sentido de la Guardia Indígena es los territorios que ellos crean para que esos actores violentos no desarrollen la violencia en ese territorio. Por ejemplo, no se lleven jóvenes en forma forzada para que formen parte de sus filas, lo cual en el caso del Ecuador no tenemos estas situaciones. Y también existe una legislación mucho más amplia. Los derechos indígenas, en mi parecer, son mucho mejor en comparación con los derechos indígenas que tienen en Colombia. Existen mucho más, digamos, lo que ventajas en el papel, eso vale aclarar, ¿sí? En el papel, pero sí no haría la comparación, porque son comunidades muy pequeñas que buscan una forma de defenderse ante niveles enormes de violencia que vienen de diferentes actores. Y yo pienso que en el caso de las comunidades indígenas del Ecuador no se da así, pero tampoco pienso que Antonio Vargas, cuando se refería a crear una guardia indígena, sea crear con armas o algo así, porque la doctrina en sí del movimiento indígena es no violenta. O sea, por años han estado, en varias entrevistas que he hecho yo a líderes indígenas, sus antecesores les han explicado que la mejor forma, la forma más eficiente de conseguir los cambios que han ido logrando poco a poco con sus diferentes luchas es en forma no violenta, que con la violencia no lo van a lograr. Y muchos han dicho, sí, nos han propuesto la forma violenta, pero no queremos eso.
Y si vemos el tipo de participantes que están ahí, o sea, ellos van con niños, ellos van con sus mujeres, ellos van con ancianos. Entonces, actuar de una forma violenta simplemente sería autoeliminarse, no tendría ningún sentido. Entonces, no sé si respondí en alguna forma a tu pregunta. Sí, completamente. Gracias. Sí, Paola, vamos con usted. Nuevamente volviendo al tema de la negociación, usted dijo que las negociaciones fueron pacíficas. Bueno, si bien la negociación final fue, digamos, como armónica, ¿no? Estuvo mediada por los medios de comunicación, estuvo la presencia también de la ONU, que fue como un actor, digamos, que trataba de revestir de cierta objetividad al proceso. Pero esto se da una vez que hay enormes costos materiales y también a nivel de vidas, a nivel de heridos. O sea, es solamente ahí que de alguna forma el gobierno se ve como en la necesidad de decir, bueno, vamos a un diálogo, ¿no? Pero bajo esta imposición del movimiento indígena de que este diálogo sea con la presencia de medios de comunicación. Ahora bien, hay un concepto, digamos, que lo había propuesto Antonio Gramsci, que es el tema del consenso. Entonces, en este consenso, para consolidar, digamos, obtener una especie de hegemonía o llegar a una especie de acuerdo y generar digamos, una especie de gobernabilidad, ambos grupos tienen que ceder algo, tienen que entregar algunas cosas, pero no sé qué tan positivas fueron, qué tan beneficiosas fueron las concesiones que hizo el movimiento indígena en relación a las concesiones que también entregó el gobierno en su momento, tomando en cuenta que también la figura, por ejemplo, del presidente de la República fue momentánea, estuvo un momento y luego se retiró y dejó para que terminen de negociar Richard Martínez, Pablo Celi, que también estaba ahí, y el otro señor, Juan Sebastián Roldán. Entonces, ¿cómo podemos entender el tema de la negociación y los beneficios o las pérdidas que trajo este tipo de acuerdo una vez que ya se sentaron en la mesa la noche del domingo 13 de octubre del año anterior? Las negociaciones fueron motivadas por un caos generalizado, ¿no? En eso estamos claros. Sin embargo, más allá de la motivación como tal, en este caso creo que es más pertinente hablar no solo del mecanismo, sino tal cual los efectos que ha tenido. Y de hecho, ha habido hasta el momento muchísimas quejas por no solo del mismo movimiento indígena, sino de la ciudadanía. Porque si bien es cierto, tomando en cuenta tal cual lo que han mencionado, primero la movilización por parte de los choferes tuvo un buen resultado. Al menos, digamos, fue para atrás la idea del decreto, no fue o más bien, consiguieron sus objetivos. Tienen los precios, se deja más o menos una calma, pero toda la conmoción social continúa. ¿Por qué? Porque ya había algo más, ya no era una cuestión exclusiva del decreto, ya no era una cuestión exclusiva de los temas de los subsidios, de la gasolina, sino que parecía ya que la gente iba con esta idea de definitivamente no derrocar al gobierno, pero sí al sistema, como el sistema económico, a esta idea de que ya no es sostenible unas condiciones de vida normal, el hecho de que en mucho también había como un antecedente importante desde el gobierno de Rafael Correa de tanta opresión, de tanta división. Entonces, como que todas esas emociones comenzaron a emerger desde la misma población y eso es lo que también puede ser una de las explicaciones por las cuales se comienza a dar esta crisis. Ahora, el momento mismo que se sientan ya en la mesa de negociaciones, bien se ha mencionado ya, habían terceros internacionales que como una de las prácticas tal vez más conocidas, ¿no? Y que justamente aplacaba un poco ese nivel de violencia, trataba de mediar o al menos facilitar un poco el diálogo, pero ¿qué es lo que pasa más allá? Ahí sí encontramos una disonancia importante. Lo que se pedía, y de
por parte del movimiento indígena era justamente eso, ese reflejo de la economía como tal no es sostenible. Nuestros pedidos, entendiendo desde el movimiento indígena, no son escuchados. Entonces, claro, esa negociación también era en un sentido muy amplio, porque lo que se quería, o al menos es como se mostraba, lo que se quería es visibilizar todas las demandas que en ese momento estaban actuadas, obviamente, desde ese actor tan grande, desde ese actor tan no solo conocido, sino tan fuerte que es el movimiento indígena, independientemente de si es que estaba o no en algún momento con esa falta de cohesión. Pero en la práctica sí, el sistema sigue como tal. Tampoco se respondieron a muchos de sus peticiones con respecto a derechos. Por cierto, era bastante interesante cómo se venían dando muchos de los comentarios dentro de las redes sociales que justamente quienes estaban al frente del movimiento indígena en ese momento mismo de la negociación parecía que daban clases a los mismos ministros de Economía, al menos era tal cual los comentarios citaban en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos lo vivían o más bien daban comentarios desde su día a día, desde su cotidianidad, totalmente alejada, entendámoslo, de un gobierno que había sido muy centralizado, que venía de la mano, sí, de Correa, con un poder muy fuerte y demás. Entonces, claro, se notaba también ahí esa brecha entre no solo ricos y pobres, sino nuevamente estas cuestiones de clasismo, de racismo y en mucho también de patriarcado. Entonces, concuerdo, sí, en la idea, en este caso de Franklin, como decía, no se puede limitar a una lectura de violencia y no violencia, sin embargo, no se puede dejar de hacer también lecturas desde ahí. Eso es lo que permitió en algún momento mantener un diálogo, forzado o no, se mantuvo un diálogo, pero definitivamente con costos altísimos, con un costo de legitimación, no solo desde el gobierno ecuatoriano, sino también desde la misma movilización que se puede dar, ¿no? Y con respecto también a lo que mencionaba Belén, sí es cierto, de los temas de una guardia indígena se mencionaron varias veces. Concuerdo también en la idea de no se puede mantener, o perdón, no se puede comparar en este caso las condiciones no solo de Colombia, sino de cualquier otro lugar. No solo porque mantenemos contextos diferentes, sino también por los diferentes niveles de análisis que esto implica. Es decir, estamos hablando de una comunidad, dentro de la comunidad ecuatoriana, si es que lo ponemos así, de alguna manera, estamos hablando de diferentes actores, muy claramente centrados, algunos en Quito, pese a que las manifestaciones se dieron en varias ciudades, pero básicamente centralizados acá. ¿Y por qué se da la ausencia del presidente? ¿Por qué sí ir corriendo a otra ciudad? Porque parecía que volvía a estar en una democracia totalmente inestable, y por qué parecía que nuevamente se quería votar al presidente. Entonces es como que una serie de acontecimientos que nos llevan, sí, a entendimientos, a significados, a simbologías distintas desde cualquier punto de vista, y que creo que eso es lo que se plasmó en la negociación. Entonces, tal vez desde ahí, si bien es cierto, las peticiones tal vez fueron demasiado amplias, eso llevó que en la práctica y sobre todo desde un nivel burocrático puedan también desvanecerse. Muy bien, muchas gracias. Belén, lo mismo, ¿qué tan beneficioso resultó siendo estos acuerdos? Y porque desde mi lectura me da la impresión de que definitivamente terminó como posicionándose la violencia en el caso en el caso del Estado. Hubo violencia durante las protestas, pero también después. Y cuando quiero decir después me refiero a que, digamos, una de las demandas del movimiento indígena era que salgan el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y también el ministro de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que son los representantes de las fuerzas de policiales y militares del gobierno. Entonces,
hasta la actualidad terminan, ellos siguen estando en las esferas del poder. Entonces, como que sigue, digamos, esta representación. Y esta representación circula a través de imaginarios, a través de memes, a través de distintos dispositivos o incluso dentro de las mismas protestas que siguen sosteniendo los movimientos indígenas y que las vimos en este 12 de octubre, por ejemplo, acá en la plaza en la Plaza Madrid, en la 12 de octubre, que se trató de, digamos, de derribar el monumento a Isabel la Católica. Entonces salieron nuevamente las fuerzas del orden a tratar de resguardar a este monumento. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué tan bueno resultó estos acuerdos que se cumplieron que se tomaron en octubre del 2019? Bueno, tal vez primero solo quisiera decir algo sobre lo que tú mencionaste del monumento de Isabel la Católica. Es algo que se da en diferentes partes actualmente del mundo. Se dio a partir del asesinato de George Floyd, donde la gente que sufre racismo, que ha habido los genocidios, están cansados de ver estatuas de personas que fueron responsables de eso. Y yo pienso que esa fue la intención detrás del movimiento, independientemente, o sea, por el 12 de octubre, que supuestamente se celebra, que no es ninguna celebración. Entonces, relacionarlo eso directamente con lo que pasó hace un año, no veo yo la conexión, sino más la conexión a lo que pasa a nivel mundial, en Inglaterra, en los Estados Unidos, con este tipo de personajes, que sí llaman a una toma de conciencia de los supuestos referentes que tenemos en la sociedad y que ponemos a las futuras generaciones. En relación a lo que tú me preguntaste específicamente de qué podemos sacar de lo que se firmó, en general, tanto el movimiento indígena, el FUD, las personas que salieron a protestar, o sea, cuántos heridos hubo, cuántas personas hay que perdieron los ojos, cuántos muertos, cuántas personas están con juicios que limitan su accionar, ¿no? O sea, que eso, si te ponen un juicio, no es que tienes la misma libertad, es una forma de coerción para que puedan seguir actuando. Entonces, en eso sí, no sé en qué medida, creo que cada persona puede decir cómo se limitaron sus formas de actuar después de eso, o sea, cómo pueden volver a actuar nuevamente, si está limitado. Por parte del gobierno, lo que mencionaba Paola, ¿no? Habían las discusiones o al menos el gobierno trató de plantear que es un golpe de Estado. La asamblea, también hubieron asambleístas que ya querían llamar a una reunión para discutir a ver si salía, pero era claro que a diferencia de en las otras ocasiones, en Bucarán, en Mawad, en Gutiérrez, el Congreso no estaba a favor de una salida de Moreno, no había una mayoría, como en las otras veces que sí, que el Congreso estaba totalmente opuesto y lograban apoyar la decisión que se tome a la final. Pero se derogaron el decreto de los subsidios, pero ahorita existe la libre movilidad del precio de la gasolina y eso ha hecho que aumente realmente, o sea, se buscaron maneras, ¿no? De, en cierta forma, como se ha visto, lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque el gobierno necesitaba el dinero. Y bueno, ahora que mencionamos esto de los resultados que finalmente tuvieron las manifestaciones, de acuerdo a algunas lecturas también que he estado revisando, dicen que si bien el movimiento indígena fue el que terminó abanderando la lucha, el que puso los muertos, la de víctimas, aunque no fueron inicialmente quienes convocaron a una protesta masiva a nivel nacional, también se habla de que hubo unas pérdidas, ¿no?, respecto al movimiento, no solamente por la violencia con la que se manifestaron las protestas, porque eso también de alguna manera deslegitima el propósito final del objetivo que tenga el movimiento, ¿no? Pudo ser muy loable el objetivo y en un inicio también ser pacífica toda la organización, pero si se deriva en violencia ya perdió en la opinión pública propiamente la legitimidad del movimiento y de hecho ahora se tacha mucho al sector indígena de esto, de ser violento. Entonces, realmente
¿Qué ganó el sector indígena si la derogación de este decreto no fue algo que ellos pidieron como tal? O sea, no, todas las luchas históricas que ellos tienen, que son en temas sociales, en el tema del agrícola también, reformas agrarias, todas estas cosas que siempre han compuesto las demandas del sector indígena, no se trataron con las protestas que hubo en octubre del 2019. Entonces, a pesar de que fue un grupo protagonista en estas protestas, no resolvieron sus demandas, o sea, las necesidades que realmente tiene este sector. Y realmente la derogación de este decreto no soluciona nada que respecto al sector indígena pueda necesitar. No sé qué lectura tiene Franklin, y vamos también ya finalizando con nuestras reflexiones el programa. No se te escucha. No escuchamos, Franklin. Creo que estamos... Sí, no, le apagué el micrófono. Varias cosas, ¿no? La primera, voy rápido, la primera no puedo profundizar, pero remito al trabajo de Santiago Ortiz, profesor de Flaxo, en un libro que acabamos de editar con Claxo, que se llama Octubre y el Derecho a la Resistencia, donde Santiago interpreta al movimiento indígena en la clave de un recambio generacional y de la fuerza de los sectores indígenas jóvenes más urbanos. Eso puede explicar algunas cosas relativas al cambio de repertorios de acción colectiva e incluso a los niveles de beligerancia. No me puedo alargar por obvias razones, salvo si es que habría más tiempo. Solo dejo ese dato, es clave. O sea, el movimiento indígena que salió ahora no es del 21 de enero, del 2000, no es del de los 90, es otra cuestión. Dejo ahí, lo de las guardias tiene que ver con eso, bla, bla, bla. Dejo ahí solo en ese dato fundamental que tiene que ver con la presencia de jóvenes indígenas mucho más situados en el mundo urbano, mucho más propensos a a ser objeto de la violencia estructural de la economía, de la informalidad, de la precariedad, y que no están en la comunidad. Vamos, dejo ahí nada más. 1, 2. Me parece sumamente impreciso, aunque de otro modo también revela la eficacia del discurso del gobierno, decir que el movimiento indígena salió desprestigiado de la movilización. Si ustedes revisan las encuestas y las cifras posteriores a octubre, el nivel de apoyo, si uno toma esa referencia, que es de las pocas que uno le puede dar objetividad, digamos, el nivel de apoyo a la protesta y a la paralización, según 2 estudios que pudimos consultar, son superiores al 60%. Después, fíjense bien que Issa y Vargas, hasta hace muy poco, cuando eran posibles opcionados a ser candidatos presidenciales, estaban encabezando en algunas encuestas las preferencias presidenciales, por encima del correísmo y por encima de toda la derecha, ¿no? Ojo, lo de Yacu le baja, pero hasta el primer trimestre de este año, cuando eran la opción fundamental, estaban con unas cifras de apoyo y que nunca antes había tenido el movimiento indígena en cabeza de 2 liderazgos que hasta este momento eran desconocidos, lo cual es un dato que revela que no hay tal cosa como un desprestigio y tal. Y tercera cuestión, los 2 días, sobre todo el viernes y el sábado, 10 y 11, ¿no?, de octubre del 2019, el sábado la protesta tiene básicamente un cariz de una revuelta de los barrios, ya no es el movimiento indígena, incluso se repliega, y los barrios salen básicamente porque ven como un agravio popular, un agravio ciudadano, el nivel de despliegue de violencia contra todos los manifestantes. Es decir, no es que la gente se metió a sus casas porque estaban horrorizados con la violencia indígena, ese es el discurso oficial, es el discurso de Nebot de que se vayan a los páramos. La violencia, la racialización de la protesta y el racismo que hubo, yo creí que se había superado, la verdad. O sea, la verdad que como que nos sorprendió la vuelta de ese discurso oligárquico, blanco, racista, con un nivel de legitimación en los grandes medios brutal. Pero a nivel popular, ¿por qué Moreno pone el toque de queda el sábado a las 3 de la tarde? Porque los barrios ya habían salido, no solo era el arbolito, los barrios habían salido en solidaridad, en rechazo al nivel de violencia y como una señal de un agravio expandido
por el modo en que el gobierno gestionó la protesta. La semana pasada hubo una protesta de 3 días en Costa Rica por un acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de costarricense levantó las medidas con el fondo y se puso a dialogar con la sociedad. Punto. Un gobierno así de frágil como el gobierno ecuatoriano, que se sabía frágil porque implementa una agenda de gobierno que no fue votada por el pueblo, que tiene unas mayorías bien difusas que ahora sabemos que fueron construidas gracias al reparto del Estado, no tenía las condiciones políticas para tomar una decisión como esta sin imaginar que no iba a haber conflictividad social. Vamos, o sea, si había realmente una voluntad de negociación rápida, como supuestamente Moreno trató de presentarse a la sociedad con el diálogo, había podido haber una salida política. Nunca se tomó esa vía. Y en cuarto lugar, en los diálogos, que fueron efecto de la persistencia de la movilización, es la movilización más importante, quizás solo comparable con el levantamiento indígena del 90, donde tampoco hubo caída presidencial. Ojo, ahorita hay toda una como que la gente conecta rápidamente movilización y caída presidencial. En este país han habido muchas movilizaciones importantes sin caída presidencial, y tampoco hay que hacer la ecuación entre caída presidencial e interrupción democrática. De hecho, está más que demostrado en América Latina, la ciencia política comparada lo ha dejado largamente establecido, que el sistema presidencial en la región admite recambios presidenciales sin que el sistema democrático entre en crisis, y una parte de los mecanismos que permiten esos recambios en la élite política es precisamente los movimientos populares. Ese es también todo otro debate respecto a la estabilidad del presidencialismo. En cualquier caso, con esa mesa de negociación, cuando se llega, forzado por las circunstancias, el gobierno nunca quiso llegar a esa mesa, porque podía haberlo hecho desde el tercer día, no quiso. Las demandas, sobre todo del movimiento indígena y del movimiento de transportistas, era la derogatoria del 883, pero las circunstancias forzaron a que se coloque en la mesa, obviamente, como no podía ser de otro modo. ¿Quién fue responsable de tal nivel de represión? Se tenía que pedir la cabeza de Romo y Jarrín como parte de la secuela de la movilización. Eso no estaba en la mesa antes de la protesta. Y obviamente el hecho de queremos el fin de la agenda con el Fondo Monetario, que es una reivindicación política ideológica de los sectores populares. El movimiento indígena nunca en los 11 días de la protesta puso por delante su reivindicación étnica, y esto no es la primera vez que sucede. El gobierno, otra vez, que también es algo que ha sucedido siempre, quiso negociar con el movimiento indígena en una clave étnica, es decir, les vamos a dar bonos agrarios, vamos a hacer más inversión pública para el campo, que la plurinacionalidad. El gobierno indígena, como yo decía antes, sabe hablar más allá de su entidad étnica, habla como un sujeto universal, y en esas negociaciones tomó la representación de todos los sectores movilizados, de todos los sectores populares, fue el representante general de la plebe, ¿ya? Porque esta fue una movilización con un componente de clase muy nítido. Entonces, cuando uno ve quién apoya y quién no apoya, hay un clivaje clasista fundamental, o sea, fundamental. Hay una lucha política que adquiere un matiz de clase muy nítido en este corte. Entonces, el movimiento indígena no entra a negociar ninguna agenda particularista étnica, sino que entra a negociar un pliego de reivindicaciones generales. Es el momento general del movimiento, no el movimiento particular. ¿Qué sucede finalmente? De las 3 demandas se acepta una, el 883, la derogatoria del 883, pero no hay tiempo tampoco para analizar eso. La pandemia, el confinamiento y la aceleración del autoritarismo del gobierno, porque octubre fue el punto de arranque de ese autoritarismo. A partir de ahí, toda la dinámica del ajuste estructural, del acuerdo con el fondo, de la relación con los adversarios políticos, ha tenido un cariz profundamente autoritario, es un neoliberalismo autoritario contrario al neoliberalismo de los 90s. Todo eso quedó borrado con la ley humanitaria, la ley de flexibilización laboral, la liberalización de precios de los combustibles, o sea, todo lo que el movimiento popular conquistó en las calles y en el Parlamento, porque en noviembre también hubo una votación contra los acuerdos con el Fondo Monetario, fue revertido en medio de la pandemia, ¿no? La utilización política de la pandemia del gobierno para acelerar la agenda de reforma estructural a través de la ley humanitaria y la ley de finanzas públicas, que realizaron una flexibilización laboral nunca antes conocida, y en las últimas semanas además la liberalización de los precios de los combustibles y de las tasas de interés, con lo cual la agenda neoliberal acordada con el fondo avanzó a una velocidad inusitada gracias a la pandemia,
en medio de un gobierno con la menor popularidad democrática desde el retorno en el 79, hubo una doctrina de shock en torno a la pandemia que borró la huella de octubre. Vamos, octubre finalmente fue una derrota. Si en ese momento era una victoria pírrica porque de las 3 demandas se cumplió una, esa demanda fue borrada en estos meses siguientes, y mientras se exacerba el discurso de presentar octubre como pura violencia. Este sería el balance que yo quiero dejar. Perfecto, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, tenemos poquísimos minutos, ya estamos en las 13 horas con 19 minutos, nos hemos alargado bastante, pero ha sido en realidad bastante fructífera la conversación que hemos tenido con nuestros invitados y nuestras invitadas. Reflexiones finales, Belén, y luego Paola, por favor. Sí, tal vez algo que me parece que sería importante es algo que acaba de mencionar Franklin, el tema de los barrios, de cómo finalmente luego se levanta bastante gente de los barrios, sobre todo de los barrios populares, en apoyo, ¿no? Pero esto también se dio, o sea, ahí en comparación de las anteriores, en Bucaram, vemos que ahí sí fueron todos, ahí salió, creo que los menos populares, pero la clase política, las élites políticas estaban ahí y movieron. En Maguad, los líderes indígenas logran moverse también, llegar a la ciudad con apoyo de los barrios populares. O sea, el rol de los barrios populares de Quito es central para que este tipo de protesta sea exitoso, porque puede que tampoco salgan todos a la calle, pero son los que apoyan muchas veces al movimiento, a los líderes sindicales, para que estas demandas sean escuchadas. Entonces, tal vez algo que no se vio, pienso yo, a diferencia del otro, es claro, la clase media alta o la clase pelucona apoyando este tipo de acciones. Eso sí no se vio para nada, a diferencia de los anteriores. No había ningún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, eso sí es algo que se puede ver totalmente distinto, sobre todo de la sociedad quiteña. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, Paola, sus reflexiones. Muchas gracias. Sí, gracias. Solo tal vez que no ha sido mencionado, creo que también es importante señalar el tema de la solidaridad de la gente, no solo durante la protesta, sino como espacios específicos. Por ejemplo, la misma Universidad Católica, el hecho de haberse establecido como zona de paz y de acogida, el hecho de los mismos estudiantes, por ejemplo, los de medicina, que para poder identificarse estuvieron con sus mandiles y que hicieron cadenas humanitarias. En general, creo que el rol de los jóvenes merece mucho la atención, porque en muchos casos ellos han sido los primeros en estar ahí presentes, en dar la cara a todo esto, en seguir siendo como es ese puntal desde el cual se están estableciendo cada vez más estas luchas, estas movilizaciones, estas quejas ciudadanas. Y finalmente, claro, establecer que a partir de todo esto, claro es que el gobierno va a cuidar muchísimo la toma de decisiones que pueda conllevar algún tipo de implicaciones importantes para la ciudadanía, porque sabe que también están varios sectores de la población, no únicamente el indígena, resguardando y siendo garantes de todo el proceso democrático. Muchísimas gracias, Paola, por sus reflexiones y también a Belén y Franklin. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora desde algunas perspectivas que se ha podido analizar el tema de las protestas de octubre pasado y bueno, quizá en otra oportunidad podamos analizar cómo se han mantenido hasta la actualidad estas dinámicas de los movimientos hasta el momento o qué cosas han ido cambiando, como bien mencionan. Los actores, en este caso los jóvenes, ahora están cumpliendo un rol también protagónico, algo que tal vez en los movimientos precedentes no era tan distinguido. Pero bueno, eso lo dejamos quizás para otra oportunidad. Les agradecemos muchísimo su presencia, el tiempo que han dedicado a este análisis y los esperamos en otra oportunidad con más análisis.
Muchas gracias. Andrés, un gusto igual con todos ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias, un buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias. Excelente tarde.